Hay momentos en la Biblia en los que un solo detalle encierra una verdad inmensa. Algo que parece pequeño puede revelar un cambio decisivo en el plan de Dios. Uno de esos momentos ocurrió cuando Jesucristo murió en la cruz. Mateo 27 declara que después de que Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué precisamente en ese instante? Y sobre todo, ¿qué estaba revelando Dios por medio de aquel velo roto? La Biblia contiene símbolos que no pueden interpretarse según nuestra imaginación. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos figuras, parábolas y señales cuyo significado debe buscarse dentro de la misma Escritura. Jesús mismo habló muchas veces mediante parábolas. Para algunos eran simples historias, para sus discípulos contenían verdades profundas acerca del reino de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a la palabra con humildad. No basta con tener conocimiento humano. Podemos acumular títulos, estudiar filosofía, historia o ciencia, y aún así permanecer ciegos ante las verdades espirituales si Dios no abre nuestro entendimiento. El Espíritu Santo es quien ilumina la Escritura y nos permite contemplar lo que Dios ha revelado. Y aquí comienza el misterio del velo. Durante siglos aquel velo había separado dos lugares dentro del santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. No era una simple cortina, representaba una separación. Detrás de él estaba el lugar relacionado con la presencia de Dios y el acceso estaba severamente limitado. No cualquiera podía entrar. Pero cuando Cristo murió, algo cambió para siempre. El velo no fue rasgado por manos humanas desde abajo. La Escritura enfatiza que se rasgó de arriba hacia abajo. El mensaje es poderoso, la iniciativa vino de Dios. La muerte de Cristo estaba abriendo un camino que el hombre jamás habría podido abrir por sí mismo. Aquello marcaba el final de una etapa y el comienzo de otra. Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió perfectamente aquello que nosotros jamás podíamos cumplir. Pero en la cruz llevó a término la obra para la cual había venido. Por eso debemos comprender que la cruz no fue simplemente una tragedia histórica ni la muerte de un maestro religioso. Fue un punto decisivo dentro del propósito de Dios. La sangre de Cristo inauguró una nueva relación entre Dios y aquellos que se acercan a Él por medio de la fe. Y esto nos obliga a mirar con atención una pregunta importante: ¿cuándo comienza realmente el nuevo pacto? No simplemente con el nacimiento de Jesús, sino con su sacrificio. Hebreos enseña que un pacto está relacionado con la muerte que lo establece. Por eso el velo rasgado se convierte en una señal visible de una realidad espiritual mucho mayor. La barrera estaba siendo removida. El sacrificio perfecto había sido ofrecido. El antiguo sistema de sacrificio señalaba hacia algo que finalmente se cumplió en Jesucristo. Durante generaciones, el sacerdote entraba al lugar santísimo en una ocasión determinada y llevaba sangre delante de Dios. Pero ningún sacrificio animal podía resolver definitivamente el problema del pecado. Aquello era una sombra. Cristo era la realidad. Cuando Él derramó su sangre, ya no se trataba simplemente de cubrir temporalmente el pecado, sino de abrir el camino hacia una verdadera reconciliación con Dios. Por eso el velo roto habla directamente a nuestra vida. Nos recuerda que nadie necesita construir su propio camino hacia Dios. No llegamos por méritos religiosos, no llegamos porque seamos mejores que otros. No llegamos porque hayamos cumplido suficientes ceremonias. Llegamos por medio de Cristo. Él es el camino. Sin embargo, este privilegio también exige una respuesta. No podemos contemplar la cruz con indiferencia. Si Dios abrió el camino hacia su presencia a través del sacrificio de su Hijo en nuestra vida, ya no puede continuar como si nada hubiera sucedido. La gracia no es una licencia para vivir lejos de Dios. La gracia nos llama a acercarnos, a arrepentirnos,
a creer, a abandonar aquello que nos separa del Señor. El velo fue rasgado. La pregunta ahora es otra. ¿Estás entrando por el camino que Cristo abrió o sigues viviendo espiritualmente lejos de Dios? Porque conocer esta verdad no es suficiente. Hay que responder a ella. Y cuanto más comprendamos lo que ocurrió en aquella cruz, más entenderemos que el velo del templo no fue simplemente una señal extraordinaria ocurrida hace 2000 años. Fue una declaración de Dios. Algo había terminado, algo nuevo había comenzado. Y detrás de aquel velo rasgado se encuentra una de las claves más profundas para comprender la obra de Cristo, el tiempo de la iglesia y el desarrollo del plan profético revelado en las Escrituras. Para comprender con mayor claridad el significado de aquel velo rasgado, debemos mirar también el calendario profético que aparece en las Escrituras. Uno de los pasajes fundamentales se encuentra en Daniel 9. Daniel estaba en Babilonia estudiando las palabras del profeta Jeremías. Allí comprendió que el período anunciado para el cautiverio de Israel estaba llegando a su fin. ¿Y qué hizo Daniel? No comenzó a especular, no inventó fechas, se puso delante de Dios, oró, confesó el pecado de su pueblo y buscó al Señor con humildad porque entendía que el futuro de Israel no dependía de cálculos humanos, sino del propósito soberano de Dios. Mientras Daniel oraba, Gabriel fue enviado para darle entendimiento. Esto nos enseña algo que nunca debemos olvidar. La profecía bíblica no fue entregada para alimentar curiosidad, sino para conducirnos a una vida más seria delante de Dios. Daniel recibió una revelación relacionada directamente con Israel y Jerusalén. Se le habló de 70 semanas determinadas sobre su pueblo y sobre la ciudad santa. Aquellas palabras describían un periodo profético dentro del cual Dios desarrollaría una parte esencial de su plan. La profecía señalaba hacia la llegada del Mesías. Daniel 9 establece que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías, habría un periodo determinado. La Escritura no presenta la historia como una sucesión caótica de acontecimientos. Dios conoce el principio y el final. Nada lo sorprende. Siglos antes de que Cristo caminara por Jerusalén, el propósito de Dios ya estaba anunciado. Jesús no apareció accidentalmente en la historia. Llegó en el tiempo establecido, vivió en el tiempo establecido y murió en el momento establecido. Por eso la cruz y el velo rasgado deben entenderse dentro de ese plan. La muerte del Mesías marcó un punto decisivo. Israel había recibido promesas específicas, pero el propósito de Dios también contemplaba un tiempo en el que el mensaje de salvación sería anunciado ampliamente a las naciones. Aquí debemos distinguir cuidadosamente dos acontecimientos. El comienzo del nuevo pacto está relacionado con la muerte de Cristo. El nacimiento de la iglesia ocurre posteriormente en Pentecostés. En Hechos 2 vemos al Espíritu Santo derramándose y formando un pueblo en Cristo, compuesto no solamente por judíos, sino también por personas de todas las naciones. Esto era extraordinario. La salvación ya no podía verse como un privilegio limitado por nacionalidad. En Cristo el acceso a Dios se abre para todo aquel que cree. El mismo velo que había simbolizado separación ahora estaba roto y poco tiempo después el Espíritu Santo comenzaría a habitar en aquellos que habían puesto su fe en Jesucristo. La presencia de Dios ya no estaría asociada exclusivamente con un edificio hecho por manos humanas. Ahora el creyente mismo sería llamado templo del Espíritu Santo. Esta verdad cambia completamente nuestra manera de entender la adoración. El centro ya no es una estructura, no es un altar físico, no es una ceremonia externa. Dios busca un corazón rendido. Romanos 12 nos llama a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ese es el altar de la nueva vida en Cristo. Nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, todo puesto delante de Dios. Por eso es contradictorio decir que creemos en Cristo mientras seguimos viviendo como si Él no tuviera autoridad sobre nosotros.
La cruz abrió el camino, pero también nos llama a una vida nueva. La gracia perdona, pero también transforma. El Espíritu Santo consuela, pero también confronta. Y la palabra ilumina precisamente para que abandonemos la oscuridad. Daniel buscó entendimiento mientras oraba. Nosotros también necesitamos recuperar esa actitud. Vivimos rodeados de voces que anuncian fechas, señales, predicciones y supuestas revelaciones. Pero Jesús dejó claro que no corresponde al hombre establecer arbitrariamente el día de su regreso. Cada vez que alguien pretende fijar una fecha definitiva para la venida de Cristo, debemos volver a la Escritura. Nuestra confianza no debe descansar en especulaciones, debe descansar en la palabra. La profecía bíblica no fue dada para producir pánico, fue dada para producir vigilancia, no para que vivamos obsesionados con calendarios, sino para que vivamos preparados. Porque el mayor problema no es saber exactamente cuánto tiempo queda. El verdadero problema es descubrir cómo estamos viviendo delante de Dios en el tiempo que ya tenemos. El velo fue rasgado. Cristo abrió el camino. El Espíritu Santo ha sido dado. La palabra está delante de nosotros. Entonces, ya no podemos decir que no tenemos luz. La pregunta es si estamos caminando en ella. Al estudiar los tiempos proféticos, aparece otro principio importante. Dios dejó señales dentro de su propia palabra para ayudarnos a comprender cómo desarrolla su plan. Pero debemos tener mucho cuidado. Una cosa es estudiar lo que la Biblia revela. Otra muy distinta es convertir cualquier fenómeno natural en una profecía. A lo largo de la historia, muchas personas han anunciado fechas para el regreso de Cristo. Algunas han señalado eclipses, otras han interpretado lunas, guerras o acontecimientos políticos como pruebas definitivas de que el final ocurriría en un día determinado. Sin embargo, la Escritura no nos autoriza a fijar fechas. Cuando alguien asegura conocer exactamente cuándo regresará Cristo, debemos examinar esa afirmación a la luz de la palabra. La profecía bíblica exige sobriedad, no especulación. En Apocalipsis encontramos periodos expresados mediante meses y días. Por ejemplo, aparecen 42 meses relacionados con acontecimientos futuros. Estos datos muestran que la Biblia maneja sus propios marcos proféticos y que no debemos imponer nuestras conclusiones sin estudiar cuidadosamente el contexto. Lo mismo ocurre con las señales celestiales. Joel habla de un momento en el que el sol se oscurecerá y la luna será como sangre antes del día del Señor. Pedro retoma esa profecía en Hechos. La enseñanza no consiste en que cualquier luna rojiza sea inmediatamente una señal del fin. La Escritura presenta esos acontecimientos dentro de un contexto profético específico. Por eso debemos evitar el sensacionalismo. No todo terremoto significa que Cristo regresará mañana. No todo eclipse anuncia el fin. No toda guerra permite construir una fecha. Jesús nos llamó a estar preparados, no a vivir dominados por el miedo. Hay una diferencia enorme. El miedo produce confusión. La vigilancia bíblica produce santidad. El creyente no debe despertarse cada mañana preguntándose qué rumor apareció en las redes sociales. Debe preguntarse si está viviendo en comunión con Dios. Porque la preparación verdadera no consiste en conocer todos los detalles del futuro. Consiste en permanecer fiel a Cristo hoy. En Hechos 2 encontramos además otro momento decisivo, Pentecostés. Allí comenzó una nueva etapa en la historia de la iglesia. El Espíritu Santo fue derramado y personas de diferentes pueblos comenzaron a formar un solo cuerpo en Cristo. Pedro explicó aquel acontecimiento utilizando las palabras del profeta Joel. Esto revela una verdad preciosa. La obra de Dios ya no estaría limitada a un solo pueblo en el sentido de acceso al Evangelio. Judíos y gentiles podían recibir la salvación por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo sería dado a quienes
creyeran. La iglesia comenzaba, y aquí debemos regresar nuevamente al velo. Cuando Cristo murió, el velo fue rasgado. Cuando llegó Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a habitar en los creyentes. La secuencia es profundamente significativa. Primero Cristo abre el camino, después el Espíritu viene a morar en aquellos que han sido reconciliados con Dios. Ya no estamos hablando solamente de acercarnos a una presencia divina localizada detrás de una cortina. Ahora Dios hace de su pueblo una morada espiritual. Por eso el cristianismo verdadero nunca puede reducirse a asistir a reuniones. Puedes entrar en un templo cada semana y seguir viviendo lejos de Dios. Puedes conocer lenguaje religioso y mantener un corazón endurecido. Puedes escuchar sermones durante años y nunca rendir tu voluntad. Pero si el Espíritu Santo habita en nosotros, nuestra vida debe comenzar a mostrar esa realidad. No perfección inmediata, pero sí transformación, convicción, arrepentimiento, deseo de obedecer, hambre por la palabra, amor por Cristo. El Nuevo Testamento también redefine lo que significa profetizar dentro de la iglesia. 1 Corintios 14 enseña que la palabra dada a la congregación debe edificar, exhortar y consolar. No necesitamos perseguir supuestas revelaciones privadas para descubrir la voluntad de Dios. Tenemos la Escritura. Dios ya nos ha dado una palabra suficiente para guiarnos. Esto también exige discernimiento. No debemos construir nuestra fe sobre sueños, ni sobre emociones, ni sobre personas que aseguran tener una palabra especial para nosotros. Todo debe ser examinado por la verdad bíblica. Porque cuanto más nos alejamos de la Escritura, más fácil es confundir imaginación humana con dirección divina. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. Por eso, mientras el mundo busca señales espectaculares, el creyente necesita algo más profundo: discernimiento. La pregunta no es solamente ¿qué está sucediendo en el cielo? La pregunta es ¿qué está sucediendo dentro de nuestro corazón? El velo fue rasgado para que pudiéramos acercarnos. El Espíritu fue dado para que pudiéramos vivir una nueva vida. Y la palabra fue entregada para que no camináramos en oscuridad. Si tenemos todo esto, no necesitamos vivir confundidos, necesitamos vivir despiertos. Hay una diferencia fundamental entre conocer profecías y comprender lo que Dios quiere producir en nosotros por medio de ellas. La profecía no fue dada para alimentar curiosidad, fue dada para despertar obediencia. Por eso cuando Pedro cita a Joel en Hechos, no está invitando a la iglesia a vivir pendiente de señales espectaculares, sino a reconocer que Dios está cumpliendo su propósito y que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre su pueblo. La iglesia comienza en Pentecostés. Pero el camino hacia Dios había sido abierto antes, cuando Cristo murió y el velo del templo se rasgó. Ese orden es importante. Primero la obra de Cristo, después la formación de la iglesia. Primero la sangre derramada, después el Espíritu habitando en los creyentes. Para entender la profundidad de esto, debemos volver al tabernáculo. Dios ordenó a Moisés construir un lugar donde su presencia estuviera representada en medio del pueblo. Dentro había un lugar santo y un lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo para cumplir su ministerio, pero al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, y únicamente en una ocasión determinada. El velo permanecía entre ambos lugares. Era una frontera visible. Recordaba constantemente que el pecado había creado una separación que el hombre no podía eliminar por sí mismo. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba llevando sangre. Aquella sangre señalaba la necesidad de expiación, pero aquellos sacrificios tenían que repetirse. No eran la solución definitiva, eran una sombra de algo mayor. Entonces llegó Cristo, no como otro sacerdote que necesitaba ofrecer sacrificios continuamente. Él vino como el sacrificio perfecto. Cuando murió, el velo se rasgó de arriba abajo. La separación había sido removida por Dios. Hebreos explica que ahora tenemos libertad
para acercarnos por medio de la sangre de Jesús. Esto transforma completamente nuestra relación con Dios. Ya no dependemos de un sacerdote humano que entre en nuestro lugar. Cristo es nuestro mediador. Ya no necesitamos acercarnos a un lugar físico para encontrar la presencia de Dios. El creyente puede acercarse al trono de la gracia por medio de Cristo. Y esto también cambia nuestra manera de entender el sacrificio. En el nuevo pacto, Dios no está buscando animales sobre un altar. Está buscando nuestra vida. Romanos 12 nos llama a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Eso significa que la adoración verdadera no termina cuando concluye una reunión. Continúa cuando regresamos a casa. En la forma en que hablamos, en cómo tratamos a nuestra familia, en nuestras decisiones, en lo que permitimos entrar en nuestra mente, en la manera en que usamos nuestro tiempo. Nuestro altar es una vida rendida. Por eso es peligroso conservar formas religiosas mientras el corazón permanece lejos de Dios. Podemos hablar de profecía y vivir sin obediencia. Podemos estudiar Daniel y Apocalipsis mientras descuidamos la santidad. Podemos discutir acerca del futuro y no estar preparados para encontrarnos con Dios hoy. Ese no es el propósito de la revelación bíblica. El velo rasgado nos recuerda que Dios hizo posible que nos acercáramos, pero acercarse implica rendirse. Cristo no abrió el camino para que continuemos viviendo igual. Lo abrió para reconciliarnos con el Padre y formar en nosotros una vida nueva. Y aquí comienza a entenderse mejor el calendario profético de Daniel. La profecía de las 70 semanas fue dada específicamente en relación con Israel y Jerusalén. Daniel recibió la revelación de que habría un periodo determinado hasta la manifestación del Mesías. 69 semanas conducirían hasta un momento decisivo relacionado con su aparición. Después quedaría una semana todavía pendiente dentro de aquel esquema profético. Aquí surge una distinción que debemos observar cuidadosamente. La iglesia e Israel no pueden mezclarse indiscriminadamente dentro de cada profecía. Daniel estaba preguntando por el futuro de su pueblo y la respuesta que recibió estaba relacionada con Israel. Cuando Cristo vino, el plan de Dios no fracasó. La historia continuó exactamente bajo su soberanía. El Mesías fue presentado, fue rechazado, murió. El velo se rasgó y comenzó una nueva etapa en la que el evangelio sería llevado a todas las naciones. Esto no significa que Dios haya olvidado sus promesas. Significa que la historia está avanzando hacia aquello que Él determinó. Por eso estudiar profecía debería producir humildad, porque nosotros vemos fragmentos. Dios contempla el cuadro completo. Nosotros contamos años. Él gobierna la historia. Nosotros preguntamos, ¿cuándo sucederá todo? Dios nos pregunta si estamos siendo fieles hoy. Esa es la pregunta que no podemos evitar. El velo ya fue rasgado. El camino ya está abierto. Cristo ya ofreció el sacrificio. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese privilegio? Porque podemos pasar años estudiando los tiempos y perder lo esencial. Podemos conocer acontecimientos futuros y no conocer verdaderamente al Señor. La profecía nos debe llevar a Cristo. Si no lo hace, hemos perdido su propósito. La profecía de Daniel revela que Dios gobierna la historia con precisión. Desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la manifestación del Mesías, habría un periodo determinado. Después de esas 69 semanas proféticas, quedaría todavía una semana pendiente dentro del plan anunciado para Israel. Esto es importante porque Daniel no estaba preguntando por la iglesia. Estaba preguntando por su pueblo, por Israel, por Jerusalén. Cuando Cristo llegó, la profecía avanzó hacia uno de sus momentos decisivos. Jesús entró en Jerusalén y después fue llevado a la cruz. Allí ocurrió aquello que estamos estudiando. Cristo murió, el velo se rasgó y comenzó una nueva etapa. El mensaje de salvación comenzó a extenderse a todas las naciones, mientras el propósito profético relacionado con Israel todavía conservaba acontecimientos futuros. Por eso no debemos confundir la obra de Dios con la iglesia y sus promesas
específicas para Israel. Romanos enseña que Dios no ha terminado con su pueblo. Sus promesas no desaparecieron. Su fidelidad permanece. Y dentro de la interpretación presentada en esta enseñanza, la última semana de Daniel corresponde todavía a un periodo futuro de 7 años relacionado con Israel y con la tribulación. Aquí aparece también la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. No son presentados como un mismo acontecimiento. El arrebatamiento significa que Cristo recoge a los suyos. La segunda venida ocurre después, cuando Él vuelve para establecer su justicia y derrotar definitivamente la rebelión encabezada por el anticristo. Apocalipsis presenta las bodas del Cordero antes de la escena en la que Cristo desciende en gloria. Por eso esta enseñanza sostiene que la iglesia estará con el Señor antes de aquel periodo final. Pero debemos detenernos en algo mucho más importante. Es fácil discutir sobre cuándo sucederá el arrebatamiento. Es mucho más difícil preguntarnos si estamos preparados. Jesús habló de guerras, conflictos y dolores que marcarían la historia humana, pero su propósito nunca fue convertirnos en espectadores obsesionados con cada noticia. Nos llamó a velar, a permanecer firmes, a no dejarnos engañar. ¿El creyente no debería vivir dominado por titulares, rumores o predicciones? Nuestra seguridad no está en conocer cada detalle del futuro. Está en pertenecer a Cristo. El mundo cambia rápidamente. Las naciones se enfrentan. La sociedad redefine continuamente aquello que antes parecía inamovible. La familia también enfrenta una profunda crisis. Y cuando una sociedad se aleja de los principios de Dios, las consecuencias inevitablemente alcanzan sus relaciones, sus hogares y su manera de entender el bien y el mal. Pero incluso aquí debemos evitar caer en desesperación. La respuesta cristiana no es el pánico, es la fidelidad. Si queremos fortalecer una sociedad, debemos comenzar por nuestros hogares, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por la forma en que tratamos a quienes Dios ha puesto cerca de nosotros. No podemos hablar del regreso de Cristo mientras destruimos nuestra propia familia con orgullo, indiferencia o falta de perdón. La preparación espiritual comienza mucho más cerca de lo que pensamos. Comienza en el corazón. Comienza cuando decidimos obedecer a Dios en aquello que nadie más ve. Comienza cuando pedimos perdón, cuando restauramos una relación, cuando dejamos un pecado, cuando volvemos a la palabra, cuando aprendemos nuevamente a orar, porque nadie sabe cuánto tiempo tiene. Podemos hablar durante horas acerca de acontecimientos futuros, pero nuestra vida sigue siendo frágil. No conocemos el día de mañana. Por eso la invitación de Dios siempre es urgente, aunque nunca necesita ser manipuladora. Hoy es tiempo de acercarnos, hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de ordenar nuestra vida delante del Señor. El velo ya está abierto. Cristo ya hizo lo que nosotros jamás podíamos hacer. No necesitamos vivir lejos de Dios. Podemos acercarnos por medio de Jesús. Y si verdaderamente creemos que la historia avanza hacia su cumplimiento, entonces nuestra respuesta no debe ser miedo, debe ser una vida preparada. Si entendemos que la historia está avanzando bajo el gobierno de Dios, entonces nuestra responsabilidad no es vivir aterrados, sino despiertos. Jesús habló de guerras, conflictos entre naciones y tiempos difíciles. Pero las guerras no son nuevas. La humanidad ha conocido violencia, revoluciones y enfrentamientos durante generaciones. Por eso no debemos tomar cada crisis aislada como una excusa para anunciar inmediatamente el fin. Cristo nos enseñó a observar el conjunto, a discernir, a permanecer firmes y sobre todo a estar preparados. El problema es que muchas personas quieren conocer las señales, pero no quieren examinar su vida. Quieren saber cuándo vendrá Cristo, pero no preguntan cómo están viviendo delante de Él. La Biblia no nos llama a una curiosidad profética vacía, nos llama a santidad. Podemos estudiar Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis, pero si seguimos alimentando pecado, resentimiento, orgullo o indiferencia espiritual, hemos perdido el propósito de esas profecías. La verdadera preparación comienza en el corazón, también se refleja en la familia. Cuando los principios de Dios son rechazados tarde o temprano,
las relaciones comienzan a sufrir, el matrimonio pierde su significado, la fidelidad deja de valorarse, los hijos crecen sin dirección y aquello que Dios diseñó para ser un lugar de amor, formación y protección termina debilitándose. Por eso defender la familia no consiste solamente en hablar públicamente sobre ella, comienza dentro de nuestra propia casa. ¿Cómo tratamos a nuestro esposo o esposa? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? ¿Sabemos pedir perdón? ¿Sabemos escuchar? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo en el lugar donde nadie puede fingir durante mucho tiempo? No sirve hablar del regreso de Jesús mientras nuestro hogar está siendo destruido por nuestro propio orgullo. No podemos anunciar santidad al mundo y negarnos a obedecer a Dios en lo cotidiano. El Señor quiere restaurar también esa parte de nuestra vida. Y aquí vuelve a cobrar fuerza el mensaje del velo. Cristo abrió el acceso a Dios precisamente para que pudiéramos acercarnos. No solamente cuando enfrentamos una crisis, no solamente cuando sentimos miedo. Cada día Hebreos nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Eso significa que cuando fallamos podemos arrepentirnos. Cuando estamos débiles podemos pedir ayuda. Cuando nuestra familia atraviesa dificultades podemos buscar sabiduría. Cuando no sabemos qué decisión tomar, podemos volver a la palabra y orar. El camino está abierto, pero debemos usarlo. Muchos creyentes viven espiritualmente lejos de Dios, aún teniendo acceso a su presencia. No porque exista todavía un velo, sino porque han dejado de orar, han dejado de escuchar la palabra, han permitido que otras voces ocupen el lugar que pertenecía al Señor. Y lentamente el corazón se enfría. Por eso la advertencia bíblica es tan necesaria. Prepárate para encontrarte con tu Dios. No porque debamos vivir con terror, sino porque nuestra vida es breve. Ninguno de nosotros controla el mañana. Podemos tener proyectos, planes, metas, pero no tenemos autoridad sobre el siguiente día de nuestra existencia. Esta realidad debería producir humildad. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo encontraría nuestro corazón? Y aun si su regreso no ocurriera hoy, ¿estamos preparados para presentarnos delante de Él? Esa pregunta es mucho más importante que cualquier cálculo profético, porque el propósito final de estudiar los tiempos no es descubrir una fecha, es aprender a vivir preparados. Cristo murió, el velo fue rasgado, el camino hacia el Padre quedó abierto y ahora Dios nos llama a responder, no mañana, hoy, a volver a Él, a ordenar aquello que hemos descuidado, a reconciliarnos donde sea necesario, a abandonar aquello que sabemos que desagrada al Señor, a fortalecer nuestra comunión con Cristo, porque quien realmente comprende lo que significa el velo rasgado, ya no tiene razones para permanecer lejos de Dios. Entonces llegamos a la pregunta que realmente importa. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? No basta con conocer el significado del velo, no basta con comprender las profecías, no basta con saber que Cristo volverá. Todo ese conocimiento pierde su propósito si nuestro corazón permanece lejos del Señor. La vida es frágil, nadie puede asegurar que mañana despertará. Un accidente, una enfermedad o cualquier circunstancia inesperada puede recordarnos que nuestra existencia no está bajo nuestro control. Por eso Dios nos llama a estar preparados ahora, no desde el miedo, desde la fe. Cristo ya hizo lo necesario para reconciliarnos con el Padre. El velo se rasgó, el camino fue abierto, el sacrificio fue ofrecido. Ahora debemos responder. Tal vez llevas años escuchando acerca de Jesús, pero nunca le has entregado verdaderamente tu vida. Tal vez conoces la Biblia, pero tu relación con Dios se ha enfriado. Tal vez alguna vez caminaste cerca del Señor y lentamente comenzaste a alejarte. Hoy puedes volver. La gracia todavía llama. El camino sigue abierto. No necesitas esconder tu pecado delante de Dios. Necesitas confesarlo. No necesitas aparentar fortaleza. Necesitas reconocer cuánto dependes de Cristo. Él no vino solamente para darnos información acerca del futuro. Vino para salvarnos, para perdonar, para restaurar, para darnos una nueva vida. Por eso la pregunta no es únicamente si perteneces a una iglesia.
La pregunta es si perteneces verdaderamente a Cristo. ¿Has confiado en Él? ¿Has reconocido tu necesidad de perdón? ¿Existe en tu corazón un deseo real de seguirlo? Porque creer que Jesús existe no es lo mismo que rendirle nuestra vida. Seguir a Cristo significa permitir que Él gobierne nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones y nuestro futuro. Y si hemos entendido algo acerca del velo del templo, debería ser esto: Dios no quiere que permanezcamos lejos. Él mismo abrió el camino. Hebreos nos invita a acercarnos con corazón sincero y plena confianza. Acércate entonces. Si has pecado, arrepiéntete. Si te has enfriado, vuelve. Si estás cansado, busca nuevamente al Señor. Si tu familia necesita restauración, comienza tú humillándote delante de Dios. Si tienes miedo del futuro, recuerda que tu seguridad no está en comprender cada acontecimiento profético, está en Cristo. Quien está en sus manos puede mirar el futuro con esperanza. La historia llegará al punto que Dios ha determinado. Las promesas se cumplirán. Cristo volverá. Pero hasta ese día, nuestra misión permanece clara: ser fieles, anunciar el Evangelio, vivir en santidad, amar a Dios, servir a los demás y permanecer preparados. El velo rasgado sigue proclamando una verdad que ninguna generación debería olvidar. El acceso a Dios fue abierto por Jesucristo. No permanezcas fuera cuando Cristo pagó un precio tan alto para abrirte el camino. Y precisamente por eso no debemos dejar esta verdad solamente en nuestra mente. Debe llegar al corazón. Si hoy sabes que tu vida no está en paz con Dios, no esperes una señal extraordinaria. No esperes otra oportunidad. Cristo ya abrió el camino. La cruz demuestra cuánto nos ama Dios, pero también revela la gravedad del pecado. Jesús no murió para que continuemos viviendo indiferentes, sino para reconciliarnos con el Padre y comenzar una vida nueva. Acércate a Él con sinceridad, reconoce tu pecado, confía en Jesucristo, entrégale aquello que durante tanto tiempo has tratado de controlar por ti mismo. Y si ya perteneces al Señor, examina tu vida. Tal vez necesitas recuperar tu oración, volver a la palabra, restaurar tu matrimonio, perdonar, abandonar una práctica que sabes que está debilitando tu comunión con Dios. No conocemos el día de mañana, pero sí conocemos lo que Dios nos pide hoy: fidelidad, obediencia, fe. El velo rasgado nos recuerda que ya no existe una barrera que nos obligue a permanecer lejos. Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo hacia la presencia del Padre. Por eso no permitas que el pecado vuelva a construir dentro de tu corazón una distancia que Cristo murió para quitar. La historia continúa avanzando. Las profecías encontrarán su cumplimiento en el tiempo de Dios. Cristo volverá. Pero mientras ese día llega, nuestra responsabilidad es clara: vivir despiertos, anunciar el Evangelio y permanecer firmes en la verdad. No necesitamos saber cada fecha, necesitamos conocer al Señor. No necesitamos vivir aterrados por el futuro, necesitamos permanecer en Cristo. Y cuando comprendemos realmente el misterio del velo del templo, descubrimos que su mensaje no termina en una cortina rota hace 2000 años. Su mensaje sigue hablando hoy. El camino hacia Dios está abierto. La pregunta final es sencilla: ¿entrarás por ese camino? Si tu corazón se ha alejado, vuelve. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes hacerlo. Y si ya caminas con Él, permanece fiel hasta el final. Que nuestra oración sea: Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque por medio de su sangre abriste el camino hacia tu presencia. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón y enséñanos a vivir preparados. Danos discernimiento para no dejarnos engañar, fe para permanecer firmes y valor para obedecerte, aun cuando el mundo se aleje de tu verdad. Que nuestra esperanza no esté en fechas, señales ni especulaciones, sino solamente en Cristo. Haz de nuestra vida un sacrificio vivo para tu gloria. Y cuando llegue el momento de encontrarnos contigo, que podamos estar preparados. En el nombre de Jesús. Amén.